En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy pero muy buenos días, amigos televidentes. Una vez más nos reencontramos con todos ustedes en esta primera emisión. En mi caso, que ya me estoy acostumbrando a levantarme temprano, Ricardo, muy buenos días para ti también. ¿Cómo amaneces hoy? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a estos horarios madrugadores. Es recordar viejos tiempos. Sí, señor. Bueno, y junto a ti mucha gente, también muchos venezolanos ya despiertos, preparando todo en casa para la jornada, y nosotros con el placer de acompañarlos justamente en estas primeras horas de la mañana. Son 2 horas de información y opinión que van a tener a partir de este momento acá en el Noticiero Primera Emisión, pero vamos a saludar como siempre a esas personas que están en sintonía de nuestra transmisión a través de la señal abierta que llega a todo el país. También tenemos Televen Max, aquí nos vemos. Nuestra plataforma en Instagram en este momento está transmitiendo en vivo el _noticiero Televen. Tenemos también la cuenta en YouTube Televen TV y nuestras redes sociales el _noticiero en TikTok y también en X. También está Televen Max, porque cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, una cita, eso es formal. Por eso la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Más de 100 canales de aquí y de allá, con la programación que te gusta y con paquetes de hasta 110 canales. Entre en televenmax.com.be, descargue y disfrute, mire, sin instalaciones, sin cableado y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. Así es, y aquí nos estamos viendo. Así es, vamos a comenzar de inmediato con la información porque la Cruz Roja venezolana activó el programa de restablecimiento de contacto entre familiares para ayudar a ubicar personas desaparecidas en Colombia tras el terremoto del pasado lunes. Veamos. La intención es ayudar a colombianos residentes en Venezuela o venezolanos con familiares en Colombia que requieren localizar a seres queridos. Se ha dispuesto para ello el mismo número que se utilizó para ubicar a personas desaparecidas en Venezuela tras el doblete sísmico, es decir, 0422-799-4880. La información será enviada a la Cruz Roja Colombiana, desde donde se iniciará la búsqueda y se comparará con listados oficiales de personas rescatadas o cuerpos recuperados. Generalmente en los sitios donde se presenta la situación, las personas más cercanas van tomando datos de las personas que van apareciendo, de las personas que están perdidas, y se van intercambiando esta información. A medida que va, diríamos, desarrollándose la operación, asimismo van surgiendo esa respuesta a las necesidades y a la inscripción de nombres de personas que buscan a sus familiares. En el caso del doble terremoto en Venezuela, el programa RCF permitió enlazar a 5.376 familias. Este tipo de colaboración se da gracias al respaldo de un marco jurídico. La Cruz Roja, como movimiento a nivel internacional, tiene un programa que se llama Restablecimiento de Contacto Familiar. Lo que versa este programa es que reconecta familiares incluso en países distintos. Y esto trasciende incluso las relaciones diplomáticas, es decir, no es necesario tener relaciones diplomáticas entre los estados para hacer ese restablecimiento de contacto familiar. Y esto es una labor pedagógica que se ha instruido a los estados para que ellos incluso estén capacitados de poder referir a la gente a la Cruz Roja. Al cierre de esta nota y a través de un comunicado en su cuenta en Instagram, el Consulado de Colombia en Venezuela recomendó a sus conciudadanos canalizar la búsqueda de familiares a través de la Cruz Roja Colombiana, a la cual se puede escribir al correo rcf@cruzrojacolombiana.org o al WhatsApp +57 321 213 9525. Emite que esa es una emergencia que se está atendiendo en pleno desarrollo. Pueden cambiar algunas directrices. Se recomienda estar muy pendiente de las redes sociales de la Cruz Roja Venezolana, la Cruz Roja Colombiana y de instancias diplomáticas como la Cancillería Venezolana y la Embajada de Colombia. Mardoley Prim, Televen. Gracias, Mardoley. Seguimos revisando más información relacionada con este tema del terremoto ocurrido en Colombia, y es que rescatistas venezolanos adiestrados por la organización Aid for Life fueron enviados a Colombia para asistir a la población afectada por justamente este reciente terremoto. 7 de los 24 socorristas que fueron certificados este fin de semana tras un curso intensivo dictado por el comandante Carlos Morales Cienfuegos y avalado por México y Venezuela trabajan en la zona de impacto con los topos Usar Break
Rec, equipados con una variedad de herramientas que incluyen carpas, rotomartillos, palas metálicas, herramientas de mano y una planta eléctrica. Bien, y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinora Figuera, recibió este martes una solicitud formal de familiares y exdetenidos para incluir la liberación de los presos políticos en la mesa de diálogo con el gobierno nacional. El encuentro en el que participaron los diputados Ramón López y Jorge Millán, pues junto a activistas como Roberto Marrero, busca presionar para que las detenciones por motivos políticos entren en la agenda actual centrada en reformas institucionales y electorales. La Defensoría del Pueblo va a intensificar la revisión y el monitoreo individual de los casos presentados por la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos mediante la instalación de una mesa técnica con esta organización. El encuentro previsto para hoy abordará solicitudes relacionadas con atención médica, condiciones de reclusión, celeridad de los procesos judiciales y respeto al debido proceso. La alianza pidió evaluar la situación jurídica de 382 personas que, según la organización Foro Penal, considera presos políticos, cifra que el gobierno cuestiona al sostener que los detenidos están vinculados con la comisión de delitos. Bueno, ya estamos listos para revisar la información que está publicada en nuestra cuenta en Instagram, El Piso Noticiero de Leven, y comenzamos con la siguiente. Venezuela registra su mayor demanda eléctrica en los últimos 8 años. Esto tras alcanzar los 15.625 megavatios. Ante esta situación, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional realizan un seguimiento permanente de las instalaciones que integran el sistema eléctrico nacional. Asimismo, el Ejecutivo exhortó a los venezolanos a hacer un uso consciente del servicio de energía eléctrica con la finalidad de mitigar las consecuencias del superniño en el país. Funvici se integra al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, esto como medida para fortalecer la investigación y el conocimiento científico. Con esta decisión, la institución sismológica ya no depende del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al que se encontraba adscrito desde el año 2018. Bien, erupción de volcán de lodo genera alerta en San Pedro de Urabá, Colombia. Aunque el evento no dejó víctimas ni heridos, la marea de lodo invadió zonas de pastoreo y dejó atrapadas a varias reses del sector. Las autoridades locales de la subregión del Urabá antioqueño desplegaron un operativo para evaluar los riesgos e inspeccionar el área afectada. Como medida preventiva, se restringió el acceso a la vereda y se solicitó a la comunidad no acercarse al lugar ante el riesgo de nuevas emanaciones de material o gases. Concierto benéfico en Miami ampliará ayuda a Venezuela y Colombia. El concierto está previsto para este domingo 16 de agosto en la ciudad de Miami y cambió su nombre a Unidos por los Nuestros. La iniciativa benéfica organizada en esta ciudad expandió su alcance para brindar asistencia humanitaria a las comunidades afectadas por los sismos en Venezuela y ahora por el reciente terremoto en Colombia. Además, Venezuela e Israel acuerdan restablecer servicios consulares. Ampliando un poco esta información, así lo informó el gobierno venezolano en un comunicado oficial. El acercamiento entre ambos países se produjo como el resultado directo del trabajo técnico conjunto en ambas naciones. Mantuvieron en materia de ayuda humanitaria labores de búsqueda y rescate tras el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Bueno, y Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en secreto en Portugal. El futbolista portugués y la modelo celebraron su boda civil este 11 de agosto en una ceremonia íntima en Portugal, acompañados únicamente por sus familiares y amigos más cercanos. A diferencia de los rumores que apuntaban a un despliegue multitudinario en Madeira, la pareja optó por la máxima privacidad. Bien, ahora vamos a chequear la portada del diario 2001 que titula lo siguiente: Cero playazo en La Guaira. El gobernador José Alejandro Terán informó que los balnearios de Macuto y Caraballeda no están aptos para recibir al público debido a los daños provocados por los terremotos del pasado 24 de junio. Estima que la actividad turística estará paralizada por un buen rato. Los prestadores de servicios trabajarán en la adecuación del litoral y también pues este mismo titular menciona que evalúan terrenos
para nuevas casas. Entre otros titulares de la portada del diario 2001 se encuentra el número de muertos en Colombia sube a 181. Las operaciones de rescate tras el potente sismo del lunes se mantienen. El gobierno dará subsidios de viviendas para los afectados. Vamos ahora a revisar, amigos, la portada del diario El Universal. Destaca una nota, además con gráfica, el impacto del Niño es impredecible. Se señala acá que los efectos a escala mundial del fenómeno natural El Niño son difíciles de prever. Su impacto en muchas regiones del mundo depende de las variaciones de clima local. Esto lo explicó un profesor de la Universidad de Izu en Japón. Las regiones alejadas de la zona ecuatorial del Océano Pacífico tienen sus propias fluctuaciones climáticas que pueden resultar más intensas que la influencia de El Niño. Revisamos otros temas que están presentes en esta portada. Presidenta entregó viviendas rehabilitadas en San Bernardino. Esto a través del plan Venezuela Renace. Se está entregando en este caso 102 viviendas que van a favorecer a otras 403 personas. Ahora revisamos la portada de Líder, que en deportes se titula lo siguiente: Leones refuerza su picheo con la llegada de Ángel Bastardo y Luarbert Arias. Ampliamos la información. En el sumario, la gerencia melenuda acordó un canje con los Navegantes del Magallanes, en el que enviaron a los lanzadores Jonathan Díaz y José Mujica a la nave turca. Para concretar la transacción con los Navegantes de Magallanes, la gerencia capitalina entregó a Jonathan Díaz y al diestro José Mujica, a quienes la institución les deseó el mayor de los éxitos en su nueva etapa en el béisbol venezolano, en un comunicado lanzado a través de sus redes sociales la noche de este martes. Los peloteros llegan al clubhouse de los melenudos para fortalecer este cuerpo de picheo de cara a la próxima contienda. ¿Y los Cardenales? Los Cardenales de Lara estamos muy bien, como siempre, por supuesto. Bueno, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral que está en nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Se trata de un momento emotivo que fue registrado en la ciudad de Cali tras el terremoto de 7.4 en Colombia, cuando los equipos de rescate lograron sacar con vida a un perrito que permanecía atrapado entre los escombros de una estructura afectada. El audiovisual muestra a los socorristas cargando al canino hacia la ambulancia mientras los presentes aplauden emocionados, lo que ha generado muchas reacciones en redes sociales. Por supuesto que es vida, nos llena de muchísima satisfacción poder ver esto, así como pues en muchas ocasiones también ocurrió en nuestro país. Cada vida cuenta. Cada vida es importante, sí señor. Qué bonitas imágenes. Bueno, llega el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar los titulares de la prensa regional. No se vayan. Las palabras que no van seguidas de los hechos no valen nada. Demóstenes. $1.500 por 40 años de servicios es el pago por concepto de liquidación que habrían recibido al menos 500 jubilados de las empresas básicas de Guayana en el estado Bolívar. Así lo anunció el Foro para la Defensa Laboral de esa entidad. Voceros de la organización no gubernamental dijeron que la cifra pagada por la Corporación Venezolana de Guayana les resulta injusta, puesto que con esa cantidad de dinero no pueden asegurarse una vejez digna. Estamos recaudando todos los requisitos necesarios para hacer el reclamo a las autoridades pertinentes a que se nos cancele el resto de prestaciones que aún nos deben, porque si es bien cierto, todos los trabajadores jubilados que han salido desde el 18 hasta la fecha han sido mal calculados. Todos estos trabajadores que fueron despedidos, jubilados, algunos que ya lamentablemente fallecieron, pero sus acreedores son los herederos, tienen derecho a ser reivindicados de conformidad con todos los aumentos salariales que han habido, que ellos llaman bono, con todos los beneficios de las convenciones colectivas y con todo cuanto beneficio. Por eso que no dan listines, porque sencillamente no saben cuánto ganan. Eso no lo sabe nadie. El representante legal del Foro para la Defensa Laboral, Fran Silva, indicó que estos reclamos lo harán a través de reuniones conciliatorias o, de ser necesario, activarán mecanismos judiciales o extrajudiciales. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Gracias, Andrea. Y la devoción al Santo Cristo Milagroso de Mérida, venerado en el municipio de Campo Elías, tiene más de 4 siglos de historia. Una tradición que se mantiene viva y que durante el mes de agosto reúne a los devotos de distintos pueblos y aldeas.
La tradición del Santo Cristo Milagroso se mantiene viva bajo el resguardo y la organización de Aniceto Camacho y su entorno familiar, quien desde hace 6 décadas custodia la imagen. Una fe heredada a los 16 años y que trasciende generaciones y moviliza comunidades cada mes de agosto. Después de los 16 años fue que me entregaron mi papá y mi mamá al Santo Cristo, entonces ahí sí me quedaba la responsabilidad para hacer todo lo necesario al Santo Cristo, la devoción, las rogativas, todas las cosas, las promesas. Este año, 2026, ya son 406 años que lleva el Santo Cristo acá en Venezuela, porque él es un Santo Cristo que es traído de Italia en el año 1620 y seguimos esa tradición. ¿Cuáles son esos favores que les han concedido? Por ejemplo, mi hermano, lo iban a operar y vinieron a pagar promesa en Semana Santa y él estaba muy enfermito y mi abuela dijo, bueno, Santo Cristo, si es para ti, llévatelo y si no, sánalo. Y en ese momento le ofrecieron la promesa. Si lo sanas, toda la Semana Santa, él va a pagar su promesa hasta que tenga mayoría de edad. Mamá, cuando regresa a Caracas, lo lleva al Pérez de León para hacerle los análisis porque él llegaba a ser operado. Y cuando vieron, no fue operado, no hubo necesidad de operación y para nosotros fue milagro del Santo Cristo y aquí estamos cumpliendo. Y esa devoción pues no debemos dejarla perder. Debemos motivar más que todo a la juventud para que aprendan tanto la música como el canto para seguir alabando al Santo Cristo. La imagen fue traída desde Italia por Juan Bautista Niconelli en el año 1620, iniciando una fe transmitida de generación en generación. Durante la actividad realizan una homilía, rezan el rosario y le cantan canciones y disfrutan de un almuerzo y dulces que le ofrecen al Santo Cristo Milagroso. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. La revisión de la prensa regional la iniciamos en el estado Falcón con el diario Nuevo Día. Tenemos la siguiente nota: aterrizaje de emergencia en esta entidad. Una de las compuertas se abrió en pleno vuelo. Vamos a revisar el sumario. Dice que una avioneta que salió desde la isla de Curazao aterrizó de emergencia en el aeropuerto internacional Josefa Camejo, estado Falcón. El forzoso aterrizaje de la aeronave con 8 personas a bordo movilizó a todo el personal de la terminal aérea ubicado en la península de Paraguaná. De acuerdo a las informaciones emanadas por fuentes cercanas al aeropuerto internacional Josefa Camejo Las Piedras, la aeronave perdió el control al desprenderse el timón de vuelo, lo que provocó que una de las compuertas se abriera en pleno recorrido. Ahora nos vamos al estado Zulia con el regional. Titulan lo siguiente: denuncian desequilibrio en la distribución de agua potable entre Cabimas y Lagunillas. Ampliamos la información de acuerdo con lo informado por el dirigente Humberto Torres y vecinos de Concordia. En la Torre Toma actualmente solo están operativos 3 de los 5 equipos de bombeo. El ex concejal y dirigente social Humberto Torres, junto a vecinos de Concordia del municipio Cabimas, estado Zulia, denunció la escasez y advirtió sobre las fallas operativas en la Torre Toma y la distribución inequitativa del recurso hídrico. De acuerdo con lo informado por el dirigente, en la Torre Toma actualmente solo están operativos 3 de los 5 equipos de bombeo, encontrándose 2 fuera de servicio por averías. Esta situación ha traído como consecuencia que a Cabimas apenas le llegue tan solo 200 litros por segundo, una cifra marcadamente insuficiente para atender a una población que supera los 400.000 habitantes, indicó. Bueno, atención con esto, porque el Sol de Margarita del estado de Nueva Esparta nos informa lo siguiente: la gobernación de la entidad ajustó horario laboral de 8 de la mañana a 2:30 del mediodía, esto ante contingencia del Superniño. La gobernadora Maricel Velázquez destacó que quedan exceptuados de esta medida los servicios esenciales. La medida, alineada con las directrices de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, busca reducir la demanda sobre la red eléctrica regional ante las proyecciones de altas temperaturas y sequías o asociadas al evento meteorológico. El anuncio se concretó durante un abordaje comunitario en el sector Guaraguao del municipio Mariño, donde la mandataria regional encabezó una asamblea con vecinos. A esta hora, 6:23 de la mañana, tenemos que hacer una nueva pausa de la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional, reporte del tiempo, mensajes que ustedes envían a nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, y también hay muchas otras cosas más que estaremos compartiendo con ustedes. Adelante.
SpaceX de Elon Musk anunció la construcción en Texas de Terafab, una megaplanta de fabricación de chips semiconductores con una inversión inicial de más de $16.800 millones. La estructura integrará en un único emplazamiento la fabricación, el empaquetado y las pruebas de chips de lógica y memoria de última generación, reduciendo la dependencia de proveedores externos en un momento en el que la demanda mundial de capacidad de computación se dispara. Según explicaron Tesla y SpaceX, el objetivo tras su creación es responder a una necesidad cada vez mayor de potencia informática, y los chips estarían destinados principalmente a alimentar los sistemas de conducción autónoma de los futuros Cybercop de Tesla, los robots humanoides Optimus y los centros de datos espaciales de inteligencia artificial de SpaceX, lo que convierte a Terafab en uno de los mayores proyectos tecnológicos jamás hechos. Ricardo Rad, Televen. Seguimos con nuestra primera emisión del Noticiero Televen. Los recientes terremotos registrados en Venezuela y Colombia vuelven a poner la mirada sobre la actividad sísmica en Sudamérica y especialmente sobre Lima, una ciudad marcada por un prolongado silencio sísmico. Fíjense, amigos televidentes, y dice que la preocupación cobra nuevamente fuerza, esto luego de que 3 temblores sacudieron en menos de una hora el norte de Perú. Nuestro colaborador Oliver Rodríguez salió a las calles de Lima para conocer cómo enfrenta la población esta situación tensa. Veamos. Los 3 sismos registrados la madrugada de este martes acá en el norte del Perú no se sintieron en Lima, sin embargo, paradójicamente es la capital la que concentra la mayor preocupación. Detrás de mí está el Océano Pacífico y es precisamente frente a esta costa donde los especialistas han identificado una importante acumulación de energía sísmica. Cerca de 9.800.000 personas en Lima están expuestas a un riesgo sísmico muy alto, mientras los estudios contemplan para la costa central un terremoto que podría alcanzar una magnitud de 8.8. La pregunta es inevitable. ¿Está Lima preparada? No, creo que no está preparada. Hay bastantes zonas inestables, hay construcciones que son improvisadas y no tienen supervisión alguna, entonces creo que eso se va a reflejar si hubiera un próximo sismo fuerte acá en Lima. No podría tirar una cifra, pero sería incalculable, sería una catástrofe, ¿no?, para el país. Yo no me siento preparada para un terremoto. Si pasa ahorita un terremoto, ¿cómo nos veremos? No tengo palabras. Y hay una razón detrás de esta amenaza. Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Terremoto en Venezuela, recientemente en Colombia, hace muy poco en el centro de Perú, Chongos Bajo. Veo que sí hay una preocupación que está acentuándose. Yo soy de Pisco y hemos tenido un terremoto en el 2007 y no hemos estado preparados, nos ha sorprendido y hemos tenido muchas dificultades y como consecuencia pérdida de muchas vidas humanas. Y Lima, su parte céntrica, estará preparada, pero los alrededores yo veo que no, porque hay casas antiguas que no están preparadas para un terremoto de magnitudes inmensas, ¿no? Nadie puede anticipar el día ni la hora de un gran terremoto. Lo que sí advierten los especialistas es que Lima enfrenta una amenaza sísmica real y tiene a millones de personas expuestas. Hoy la capital peruana permanece en calma, pero en una ciudad marcada por un prolongado silencio sísmico, que la tierra no se mueva no significa que el riesgo también esté quieto. Desde Lima, Oliver Rodríguez, Televen. Gracias, Oliver, por tu reporte. Vamos con la prensa internacional y justamente tenemos un diario que circula en Colombia, El Heraldo, en Cali, fuertemente golpeada. No pierden la esperanza de encontrar a más sobrevivientes. Los organismos de socorro continúan trabajando en la ciudad, donde se concentra la mayor afectación tras el terremoto ocurrido en la mañana del lunes pasado. Cada ruido, cada señal y cada espacio revisado mantiene viva la esperanza de encontrar personas con vida. Miles de caleños pasaron la noche en albergues temporales instalados en la plazoleta Jairo Varela, la Escuela Nacional del Deporte, la cancha de hockey y el diamante de béisbol.
Nos vamos a Estados Unidos con El Diario, su principal titular, vigilancia de precisión. Como parte de una estrategia integral contra la violencia armada, NYPD logra incautar más de 3.200 armas de las calles de la Gran Manzana en lo que va de este año. La comisionada Tisch destaca la importancia de tener agentes en los lugares clave e identificar los focos que pueden desencadenar en incidentes. Además, más arriba, entre otros titulares de esta portada, Nueva York refuerza la guía de inmunización materna. Tribunal debe aclarar la ciudadanía por nacimiento tras orden de Trump y aumenta la cifra de muertos por terremoto en Colombia. Revisamos ahora la portada del ABC de España. Dice: Corea del Norte lanza un misil balístico hacia el mar de Japón. Así señaló el ejército de Corea del Sur y el gobierno japonés. Ha sido el Estado Mayor Conjunto surcoreano el que ha afirmado haber detectado un misil procedente de la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, según ha informado las agencias de noticias Yonhap, que agrega que se han intensificado las labores de monitoreo y vigilancia ante posibles lanzamientos adicionales. Momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con cielo parcialmente nublado, sin embargo se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Apure y Zulia. Nos vamos a Coro especialmente, está parcialmente nublado con una mínima de 26 y máxima de 38. En el caso de Maturín, lluvias dispersas, mínima de 25, máxima de 35. Y Mérida, poca nubosidad con una mínima de 7 y máxima de 17. Recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Y para mayor información deben ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Vamos con Ricardo. Bueno, muchas personas conectadas a esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. Allí saludamos a Rosa, a Deni, a Elías, a Delia, a Luis en el estado de Trujillo, a Karen. Otro señor que también se llama Luis nos dice que hay problemas con el suministro de energía eléctrica. Atención con esto, porque Mabel nos escribe desde la isla de Margarita y ella pide a las autoridades del Ministerio de Salud que revise el abastecimiento del medicamento Bocetan en la entidad. Este es utilizado para controlar la hipertensión. También Francis dice que apoya la decisión de restringir el uso de las playas en Vargas hasta nuevo aviso. Pedro nos escribe desde Barinas y William desde el estado Sucre. Nos vamos ahora a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado el día de hoy. Por acá nos escriben lo siguiente: por favor, si nos pueden ayudar en el centro de Valencia, estado Carabobo, calle Urdaneta, entre Páez y Comercio, tenemos 21 días sin luz eléctrica, y en el edificio El Sol de 3 pisos hay 6 familias que están afectadas. Por acá también desde Calabozo, Guárico, hacen un llamado similar por la problemática de la luz. ¿Hasta cuándo tantos cortes que son hasta de 5 horas y hasta mucho más? Y también por acá necesitan lo siguiente: es un servicio público, preste atención, por si usted puede ayudar, tenga la buena fe de hacerlo. Necesitan una placa de titanio para operarse la muñeca. Es una persona de 61 años y allí coloca su número telefónico 0412-471-8167. Lo repetimos, 0412-471-8167. Bueno, seguimos con más, por supuesto. Tenemos que comenzar a contarles cuáles son los titulares de las informaciones que vamos a ampliar en unos minutos. Brecha cambiaria en el país se mantiene contenida por debajo del 15%. Nuestro compañero Manuel da Silva nos trae esta información. Bueno, y mientras Venezuela se recupera de las consecuencias del 24 de junio, el sismo de Colombia el pasado lunes trae nuevamente a la palestra la capacidad de devastación de estos movimientos. Vamos a conocer más detalles de estos terremotos en un nuevo reporte especial. Acusados 4 presuntos integrantes del cártel Jalisco, nueva generación de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas por autoridades estadounidenses. Hoy tendremos como invitados a Enrique Noboa, el expresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, y a Elías Ayed, dirigente de Cambio en Paz y es alcalde de Latillo. El venezolano Osvaldo Guillén cerró las puertas para volver a dirigir en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, Adrián Barros, listo para continuar con más del noticiero Primera Emisión, y le damos el pase desde este lado del estudio. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Giselle, buenos días, Ricardo, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes, como cada día aquí en Televen, muy temprano. Señores televidentes, muy buenos días. El 12 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha proclamada en 1999 por la Asamblea General de Naciones Unidas para reconocer el papel de los jóvenes como agentes de cambio y debatir sobre sus retos globales. Con esto, como siempre, hasta ahora hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, Policía de Ecuador incautó más de 370 kilos de droga ocultos en un camión. Esto y más en minutos. Un grupo de científicos desarrolló una retina artificial basada en nanocables de telurio que podría abrir nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades que causan pérdida de visión. El dispositivo fue diseñado para imitar el funcionamiento de los fotorreceptores del ojo, transformando la luz en señales eléctricas capaces de ser interpretadas por el cerebro. Las pruebas realizadas en modelos animales con ceguera mostraron recuperación de respuestas visuales, un resultado que los investigadores consideran prometedor para futuras aplicaciones médicas. Además, la tecnología no solo detecta luz visible, sino también parte del espectro infrarrojo cercano, lo que amplía su capacidad sensorial. Los científicos destacan que el implante presentó buena biocompatibilidad y no generó inflamación significativa en los tejidos oculares. Aunque la investigación aún se encuentra en fase preclínica y no ha sido probada en humanos, representa un avance relevante en la búsqueda de terapias para la degeneración de la retina y otras causas de ceguera. Adalis Freites, Televen. Continuamos con las informaciones. En La Guaira se mantiene la prohibición en el uso de las playas y balnearios, ya que no se puede garantizar servicios esenciales como vialidad, transporte y otros. Además, nuestra compañera corresponsal Ami Torres nos reporta. Ami, buenos días. Sí, el contacto lo establecemos desde la playa B del Paseo de Macuto, y es que se ha conocido que ha quedado restringido totalmente el uso de las playas del litoral central venezolano debido a que no están garantizadas las condiciones. Esto producto de las labores de remoción de escombros, especialmente en la zona cero correspondiente a la parroquia Caraballeda y también en Catialamar. La información la dio a conocer el gobernador José Alejandro Terán. Está restringido el uso de los balnearios, lo digo de manera responsable. Está restringido el uso de los balnearios y repito, esto se hace obedeciendo a la razón. Un estado que está devastado en la zona de Macuto, donde murió tanta gente, donde están tantos edificios con tantos escombros, en Caraballeda, zona cero, yo no veo allí una actividad turística en el corto plazo. Es irracional pensarlo de esa manera, lo digo con absoluta responsabilidad. Eso no significa que no vamos a apoyar a los prestadores de servicios, lo vamos a hacer como lo hicimos en la pandemia y lo vamos a volver a hacer. ¿Cuál es lo que vamos a hacer con ellos? Aprovechar este tiempo de generarles ingresos, pero para que se dediquen a trabajar en la adecuación de las playas, para que las playas sean mucho mejores de lo que eran antes del 24 de junio. Explicó que en zonas como Caraballeda permanecen al menos 700 máquinas trabajando en las labores de recolección de escombros, en tanto que aseguró que está en permanente conversación con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la ministra de Turismo Daniela Cabello. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Gracias, Ami. Con una inyección de casi 9.000 millones de dólares en el mercado nacional, en lo que va de 2026, la brecha cambiaria se mantiene contenida por debajo del 15%. Los economistas señalan que esta reducción es el resultado de la dinámica financiera con Estados Unidos mediante la venta de crudo que ha permitido liberar fondos para la intervención cambiaria. Aunque la situación ha mejorado en comparación con años anteriores, cuando la brecha alcanzó picos del 40, 50 e incluso el 75%, el mercado sigue afectado por la distorsión cambiaria. La coexistencia de múltiples marcadores genera discordancia en la economía nacional. La brecha, que es sinónimo de eso, se ha mantenido a raya por debajo del 15% desde hace más o menos como 3 meses. ¿Esto es producto de qué? Es producto de que o como resultado más bien,
de que la dinámica que tiene Venezuela con Estados Unidos en los actuales momentos, este tutelaje financiero donde hay una venta de crudo, los dineros llegan a unas cuentas que gestiona Estados Unidos, se liberan unos fondos a pedido del Ejecutivo para insuflar divisas, para tener una cantidad de actividades, bueno, pues se reporta que hasta el mes de julio de este año, 2026, literalmente se han liberado casi 3 veces lo que se liberó o lo que se colocó en intervención durante el año 2025. Según registros del Banco Central de Venezuela, en 2023 se inyectó 4.700 millones de dólares al mercado. En 2024, 5.609 millones. En 2025 se redujo a 3.204 y hasta julio del presente año ya han colocado en el sistema cerca de 9.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasaría si la brecha llegara a 0%? Si la brecha desaparece, no hay incentivo para estar en un mercado paralelo. Es decir, en el mercado no oficial y en el oficial es el mismo precio. La brecha desaparece. La asignación de precios, entonces, en términos de una moneda extranjera, se hará siempre en términos del tipo de cambio oficial, el del Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es el otro problema que vas a tener que enfrentar ahora y va a ser tratar de disminuir los precios por una vía, desde el punto de vista de hacer eficiente los mercados, las estructuras de costo, o por el otro lado, lo que no pasó el 1 de mayo, que muchas personas estaban esperando, que era elevar el poder de compra por un incremento del salario. No va a ser el salario mínimo, pero quizás pueden ser los complementos. Entre el 2 de enero al presente mes, el bolívar se ha depreciado 152% en el mercado oficial, lo que mantiene la presión sobre la inflación y los costos de vida. Manuel da Silva, Televen. El presidente de Fedecámaras en el estado Sucre, Abelardo Casabdi, denuncia falta de inversión en infraestructuras consideradas fundamentales en el desarrollo productivo y económico de la entidad, entre ellas la autopista nacional, los puertos y los aeropuertos. Sinceramente, nosotros podemos reconocer lo que es el esfuerzo de nuestros líderes, de nuestros gobernantes aquí en el estado, pero creo que le falta aún mucho más. Sinceramente, nosotros tenemos infraestructura pendiente para el estado Sucre. Tenemos industrias paralizadas para el estado Sucre. Tenemos muelles paralizados para el estado Sucre y no vemos un movimiento de envergadura. No vemos unas obras que son necesarias para el estado Sucre. Fedecámaras Sucre planteó además la necesidad de generar mejores condiciones para impulsar la actividad productiva regional. ¿Qué hacemos llamando a la exportación si sinceramente no tenemos una naviera que pueda llegar acá? Si no tenemos un aeropuerto distinguido con la palabra internacional. No es justo que todavía no tengamos una autopista. ¿Cómo quieren que se lance el estado Sucre con un Producto Interno Bruto de calidad hacia el mundo si carecemos de esa potencialidad? El representante gremial señaló además la situación de los peajes en la entidad, cuya legalidad cuestionó, y sostuvo que estas condiciones representan obstáculos para la movilización de bienes y servicios. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El terremoto en Colombia ha dejado hasta el momento 250 fallecidos y más de 1.200 heridos, según el más reciente balance de las autoridades. La emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las 5 capitales que permanecen en alerta roja, donde se contabilizaron 243 estructuras colapsadas. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ha puesto en funcionamiento una herramienta digital para facilitar el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas, a las que usted puede acceder a través del link, preste atención, que está allí en pantalla, asocapitales.co/terremoto-colombia.html. En medio de la tragedia, diversos países han extendido su apoyo a Colombia. Así lo afirmó el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo, quien además destacó que la ayuda humanitaria ya empezó a movilizarse.
Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.3 billones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia. Pero también países del mundo se han pronunciado. Es así como, por ejemplo, Suecia, Turquía, los Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil, Suiza, Suecia, entre otros, han señalado su disposición a apoyarnos en equipos internacionales de apoyo para manejar la tragedia, pero también en ayuda humanitaria, en ayuda en dinero y en ayuda en especies. Solamente los Estados Unidos nos ha señalado el apoyo en casi 15 a 16 millones de dólares. Y en este sentido, la Cancillería de Colombia activó un mecanismo de cooperación internacional para recibir la ayuda y, en consecuencia, fortalecer la respuesta en las zonas más afectadas por el terremoto. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, instaló un puesto de mando desde donde coordina las solicitudes de asistencia dirigidas a gobiernos y organismos internacionales. En paralelo, el despacho también trabaja en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, representado por la coordinadora residente y coordinadora humanitaria María José Torres. Volvemos a nuestro país. La tercera demolición controlada en La Guaira se cumplió bajo un fuerte dispositivo de seguridad, atendiendo todos los protocolos previstos para este tipo de eventos. Son 35 las edificaciones en la entidad que serán implosionadas por su alto riesgo. Tal como se había programado, este martes pasadas las 4:30 de la tarde se efectuó la demolición controlada de la Torre A de Residencia Samantha, ubicada en Playa Grande. Se trata del tercer procedimiento de este tipo y el segundo en el mencionado conjunto residencial, que quedó derribado en su totalidad, ya que se había implosionado con anterioridad la Torre B. La misma suerte corrió la Torre C de la OP36 del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi el pasado 30 de julio, también en Playa Grande. Todos producto del alto riesgo que representan y, según diagnóstico de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, que tiene otras 33 edificaciones en lista para ser demolidas. Se conoció que este procedimiento cuenta con la asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que los propietarios han recibido el acompañamiento de la Brigada Especial, en la que participan instituciones nacionales, regionales y municipales. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Con el país todavía recuperándose de las trágicas consecuencias del 24 de junio, el sismo que vivió Colombia este lunes volvió a poner en el foco informativo la capacidad devastadora que tienen los movimientos telúricos. Los terremotos que sacudieron a Venezuela y Colombia son solo dos de los fuertes sismos que han ocurrido este año en el mundo. En orden de daños y cantidad de fallecidos, vamos a conocer los detalles junto a Ricardo Salmerón. Saludos, Adrián y Giselle. Bueno, en lo que va de año 2026 se han registrado en el mundo 10 terremotos con una magnitud igual o superior a 7. La mayoría ha golpeado a América Latina. El primero de la lista es el doble sismo que ocurrió en nuestro país el pasado 24 de junio. El balance oficial de los dos terremotos es hasta ahora de 6.301 personas muertas y más de 73.000 heridas. Con una magnitud de 7.2 y 7.5 respectivamente, la cantidad de daño se debió a varios factores, entre ellos la poca profundidad de los eventos. El primero a 23 kilómetros y el segundo a 10 kilómetros de la superficie. Ahora, a menos de 2 meses del doble terremoto en Venezuela, ocurre el segundo sismo con más muertes. En este caso hablamos de Colombia, donde continúa lamentablemente subiendo el número de víctimas. Con una magnitud de 7.4, sacudió el oeste del vecino país el lunes por la mañana y ha dejado hasta el momento 250 personas fallecidas y más de 1.000 heridas. Las labores de rescate avanzan a contrarreloj entre los escombros de más de un centenar de edificaciones colapsadas. Cali registra la mayor cantidad de víctimas, con al menos 95 fallecidos y múltiples denuncias de personas desaparecidas. Suma 79 muertos en medio de un fuerte colapso de infraestructura como hoteles y viviendas. En otras regiones se reportan daños críticos y pérdidas humanas en Buenaventura, Chocó y Manizales. Las operaciones en varios aeropuertos del centro y del oeste del país continúan suspendidas o restringidas.
Antes de estos sismos, el 8 de junio ocurrió el terremoto más fuerte. Fue registrado en Mindanao, Filipinas, con magnitud de 7.8 a 46 kilómetros de profundidad. El evento provocó derrumbes, deslizamientos y tsunamis en algunos sectores. Fallecieron al menos 82 personas y 1.403 resultaron heridas y 30 fueron reportadas como desaparecidas. A este terremoto le sigue el registrado en Kumamoto, Japón, el 28 de julio. Fue de magnitud 6.8 y tuvo una profundidad superficial de 10 kilómetros y dejó un saldo de 39 fallecidos y cientos de heridos, demostrando que hasta el país más preparado puede sufrir daños cuando la tierra tiembla. El quinto y último de la lista es el de Afganistán, un sismo de menor magnitud con 5.8, pero que tuvo consecuencias letales en la región de Badakhshan. 12 personas fallecidas y 6 heridas. Además de estos terremotos, se han registrado en el mundo algunos que han tenido incluso mayor intensidad con pocas consecuencias, como el de Tonga de magnitud 7.5 el pasado 24 de marzo y el de Chiapas, México con 7.4 ocurrido el 17 de julio y sentido hasta en la localidad de Guatemala. Los devastadores eventos sísmicos registrados este año confirman que la naturaleza sigue siendo impredecible. Más allá de las alarmantes cifras de magnitud y destrucción, estos fenómenos deben entenderse como un llamado urgente a la acción. La inversión en infraestructura sismo resistente, la mejoría de los sistemas de alerta temprana y la educación comunitaria no son gastos opcionales, sino las únicas herramientas reales para salvar vidas ante fenómenos naturales. Vuelvo al set principal. Gracias, Ricardo. Momento de hacer una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. A regreso, el sector productivo del Estado Lara asegura que los cortes eléctricos están afectando severamente la dinámica del sector industrial. No se vayan. Continuamos con más información. El Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior inició una ronda de encuentros con representantes del Sistema de Naciones Unidas para reforzar los mecanismos de cooperación. En la reunión, el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez Ayestarán, se sentó con los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Internacional de Migraciones para exponer las líneas de desarrollo sostenible que propone el Gobierno Nacional acerca de la recuperación integral de las comunidades afectadas por el doble sismo. La convención Venezuela Energy Week fue reprogramada para 2027 por el creciente interés de las empresas energéticas en el mercado venezolano. La nueva fecha es del 22 al 25 de febrero, donde se reunirán en la ciudad de Caracas empresas petroleras, inversionistas, entidades financieras y proveedores de servicios locales e internacionales para avanzar en la negociación de acuerdos comerciales para explotar las reservas de hidrocarburos en Venezuela. La cita pondrá el foco en las oportunidades de refinación, la logística, el almacenamiento e infraestructura. Según la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, el evento está diseñado para acelerar la inversión, fortalecer las alianzas estratégicas y respaldar el desarrollo energético a largo plazo. Entre tanto, el sector productivo del Estado Lara asegura que los cortes eléctricos están afectando severamente la dinámica del sector industrial. Nuestro compañero Ramón Vélez nos presenta en el siguiente informe los detalles de cómo se está viviendo esta situación en la región centro-occidental del país. El presidente de la Cámara de Industriales, Gil Lemos, sostiene que las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica han golpeado drásticamente los niveles de producción durante las últimas semanas. De hecho, está a punto de salirle la encuesta de coyuntura industrial de Conindustria del segundo trimestre del 2026 y ahí va a venir, sin duda alguna, a nivel eléctrico, unos resultados mucho peores que el primer trimestre. El crecimiento industrial para lo que queda de año va a depender mucho de la capacidad de las industrias de poder sortear el tema eléctrico. No hay manera de poder producir con constancia y con calidad con las producciones de corte eléctrico. Pero bueno, el país viene en una etapa de crecimiento, viene en una etapa de posiblemente mayor inyección en la parte petrolera y eso sin duda alguna va a incidir positivamente en la industria.
Mientras que el gremio industrial denuncia este panorama, en el centro de Barquisimeto los comerciantes también aseguran que las fallas eléctricas registradas desde hace 20 días les han provocado una pérdida masiva de clientes. El problema eléctrico que tenemos en este momento de 21 días sin servicio de electricidad es porque las tiendas grandes de lo que es la calle 27 y la 26 consumen demasiada energía. Yo pienso, y lo más indicado sería que hagan un estudio, negocio por negocio, para ver el consumo y de dónde se está yendo esa fuga eléctrica, porque eso es lo que nos colapsa y nos deja sin luz. Esta es completamente una zona comercial, la cual se está viendo afectada. Como pueden ver la tienda, tenemos variedad, buenos precios, pero ¿qué pasa? Con un sistema eléctrico tan deficiente, pues crea pérdidas. A raíz de la falla eléctrica en esta zona, los comerciantes aseguran que han tenido pérdidas. Destacan que solicitan a las autoridades municipales una reconsideración en el pago de impuestos ante las pérdidas que han tenido tras permanecer 20 días sin energía eléctrica. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, sostuvo un encuentro con el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Alexis Bonte, en el que abordaron el tema alimentario tras los sismos. Revisaron la ejecución de proyectos de asistencia técnica, revisando los mecanismos para que la FAO pueda cooperar activamente con la cartera agrícola nacional. También abordaron iniciativas relacionadas con el sector pecuario y la salud del rebaño criollo, así como los efectos del fenómeno climático El Niño sobre la producción. Además, conversaron sobre el plan de certificación internacional de Venezuela como país libre de fiebre aftosa. Cambiamos de tema y es que organizaciones no gubernamentales condenaron el secuestro y homicidio de un capitán indígena en el municipio cedeño del estado Bolívar. Andrea Calma con el reporte. A través de un comunicado, la ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció el asesinato de Julio Rodríguez, líder de la comunidad Jibiecunay del pueblo Mapoyo, establecido en la parroquia Los Pijiguaos, a 7 horas de la capital del estado Bolívar. Según lo plasmado en el documento, Rodríguez habría sido secuestrado el pasado 2 de agosto, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda. Un Mundo Sin Mordaza exigió a las autoridades una investigación penal y forense, independiente, imparcial y efectiva que permita precisar la causa, el momento y las circunstancias del fallecimiento de Julio Rodríguez. Es importante destacar que hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, solo una nota de duelo emitida por el Instituto Indígena en la entidad. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Autoridades policiales y de salud iniciaron las averiguaciones sobre la muerte de una recién nacida en el estado Anzoátegui. Las investigaciones preliminares apuntan a que la niña habría muerto por omisión de socorro e inasistencia médica al momento del parto. La madre, una joven de 20 años que cursaba estudios de aeromoza en la ciudad de Maracay, se trasladó hasta la vivienda de su familia en el municipio San José de Guanipa, específicamente en el sector Sabatino, donde mantuvo oculto su estado de gestación. Durante la madrugada de este lunes, la estudiante entró en labor de parto dentro del baño del inmueble, dando a luz a una niña que registró un peso de 3 kilos 400 gramos y una talla de 54 centímetros. En sus declaraciones iniciales ante las autoridades, la joven aseguró que el alumbramiento ocurrió de forma imprevista mientras se encontraba en el inodoro. Indicó que la bebé cayó en la poceta sufriendo un presunto impacto en la cabeza para posteriormente trasladarla hacia el área de la bañera. Durante los interrogatorios, los investigadores detectaron inconsistencias en el relato respecto a los restos placentarios y el cordón umbilical. La implicada ofreció 2 versiones contrapuestas, señalando en primera instancia que había desechado la placenta en el inodoro y posteriormente que la arrojó a través de una ventana, mientras que el cordón umbilical presentaba un desprendimiento irregular al momento de la inspección de la escena. El hallazgo se produjo cuando la progenitora de la estudiante escuchó el sonido de la regadera durante la madrugada. Al ingresar al sanitario descubrió el hecho, por lo que las trasladó hasta acá, hasta el Hospital del Tigre, donde confirmaron el fallecimiento de la niña y la madre fue atendida por los galenos de turno. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen.
Gracias, Susana. Y la Policía Municipal de Maracaibo instaló puntos de vigilancia vial en las principales autopistas de la capital zuliana, buscando reducir la incidencia de accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito son cada vez más frecuentes. Para reducirlos, Polimaracaibo ya instaló 2 módulos de observación con sistemas de cámaras, con la intención de identificar a los infractores y no solo buscar aplicar sanciones. Buscan darle la seguridad que requiere la ciudad. Estamos evaluando 3 sitios en este momento en toda la avenida La Limpia, en la curva, en galería, para colocar también un módulo allí. Estamos en este momento trabajando en eso. En los próximos días se instalarán otro puesto en la Circunvalación 1. Esa es una arteria vial con elevada siniestralidad. Hace poco ocurrió un aparatoso accidente que involucró a un vehículo de carga pesada. Y nosotros estamos aquí de la mano con la Policía Municipal de Maracaibo para hacer valer los derechos de los ciudadanos y también exigir las obligaciones. De la mano pues de todos los órganos de seguridad. Esto es un órgano más de la seguridad ciudadana, como son los bomberos, protección civil. Otra de las innovaciones que se instalarán en lo relacionado a la seguridad es el tema de la televigilancia y la ubicación de drones en varios puntos del municipio. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. El Colegio de Médicos de Carúpano, en el estado Sucre, denunció casos de ejercicio de una actividad o profesión por ciudadanos que no tienen el título, la licencia o la autorización legal para hacerlo en la red pública de salud del municipio Bermúdez. El secretario del gremio, Juan Carlos Luigi, advirtió que estas prácticas se presentan cuando un profesional atiende a pacientes fuera del ámbito de su especialidad o ejerce sin la acreditación correspondiente, una situación que, según señaló, puede comprometer la atención médica. Todo médico tiene que estar inscrito en un colegio de médicos para ejercer legalmente. Todo aquel médico que no esté inscrito en un colegio de médicos ejerce ilegalmente. Eso está taxativo. Y además, el artículo 113 y 114 de la Ley de Ejercicio Médico dice que no se puede ejercer como especialista si usted no está capacitado para ello. Eso es intrusismo. Además, si usted es un especialista en el área de la pediatría, usted no puede estar viendo adultos. Si usted es gastroenterólogo pediatra, usted no puede estar viendo adultos. Y eso es intrusismo y tenemos que entenderlo. Luigi también cuestionó la apertura de posgrados en el Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano, convocados a través de la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, al considerar que el centro no reúne las condiciones académicas y asistenciales necesarias para garantizar una formación especializada de calidad. De manera que ninguno de estos centros tiene capacidad real para formar de manera adecuada, estoy diciendo. Si es por egresarlos, se van a egresar. Y de hecho ya tenemos acá en la ciudad de Carúpano varios egresados. El representante gremial pidió a las autoridades sanitarias verificar las condiciones de los centros donde se forman especialistas y garantizar los recursos necesarios para una preparación médica adecuada. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Gracias, Reina. Y con el fin de mejorar la seguridad en zonas comerciales y turísticas en el estado Anzoátegui, cuerpos policiales fueron dotados con equipos para patrullaje con sistemas de videovigilancia. La medida forma parte del Plan de Recuperación Económica Regional. Aunque el estado se ubica en los primeros lugares a nivel nacional de las entidades más seguras del país, el plan es atacar las zonas donde existen focos delictivos aislados para erradicarlos. Los delitos de mayor incidencia en la entidad son el hurto, violencia de género y agresiones personales, entre otros. Para garantizar la acción policial inmediata, se realiza la dotación de unidades patrulleras. Hay comunas que han invertido los recursos que les transfiere el gobierno nacional en sistemas de videovigilancia, territorios donde se instalan sistemas de video que permiten darle mayor tranquilidad a cumplimiento de normas en los territorios. La población está siendo formada para trabajar de manera conjunta con cuerpos de seguridad, reportando los hechos delictivos de forma expedita. Para garantizar la seguridad a nuestros ciudadanos, pero también para la atención oportuna y humana a nuestros trabajadores y trabajadoras, es decir, a nuestros policías. En municipios como Simón Bolívar y Urbaneja, los sistemas de videovigilancia con contacto directo de los cuerpos policiales permite detectar los hechos irregulares en tiempo real, además de identificar a los delincuentes con reconocimiento facial. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. El concierto benéfico previsto para este domingo 16 de agosto en la ciudad de Miami ampliará su cobertura para incluir a las víctimas del reciente terremoto en Colombia.
El evento contará con las presentaciones de artistas como Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Olga Tañón y Lazo, entre otros representantes de la música latina. La recaudación obtenida será canalizada a programas de atención médica, suministro de alimentos, refugios temporales y proyectos de reconstrucción en las zonas perjudicadas de ambos países. Momento de revisar los números que mueven al país. Veamos lo que nos tiene preparado Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a entender los números detrás de esos cortes de luz que alteran tu rutina diaria y cómo se está negociando para solucionarlo a futuro. Comencemos. El servicio eléctrico es un desafío diario tanto para el presupuesto del hogar como para la operatividad de las empresas. Para entender por qué es tan complejo resolverlo a corto plazo, debemos mirar los datos de nuestra capacidad productiva. Actualmente, las mediciones técnicas indican que el sistema eléctrico nacional opera un promedio del 35% de su capacidad instalada. En cifras concretas, la oferta disponible se sitúa en 12.000 megavatios, lo cual resulta insuficiente para satisfacer una demanda nacional que ronda los 14.000. Este déficit es el responsable directo de que experimentemos esquemas recurrentes de racionamiento, especialmente en el interior del país. Ante la magnitud de la inversión requerida, se ha iniciado un proceso para atraer capital privado internacional. Recientemente se formalizó un memorando de entendimiento con la corporación estadounidense General Electric para ejecutar un mantenimiento profundo orientado a recuperar 1.000 megavatios en un lapso de 24 meses. Adicionalmente, un acuerdo con la firma argentina INSA proyecta reactivar obras en la central hidroeléctrica de Tocoma para incorporar 2.640 megavatios y modernizar la planta de Macagua para sumar otros 480. Aunque ha habido leves mejoras mientras los grandes acuerdos se concretan, la realidad es que recuperar el sistema eléctrico va a tomar su tiempo. Y ese bajón de voltaje impacta directamente en tu bolsillo cuando se quema el compresor de tu nevera o cuando tu negocio debe detener la producción. Aquí tienes acciones concretas para mitigar ese riesgo financiero en tu hogar o en tu empresa. Busca alternativas, destina al menos el 30% de tu fondo de emergencias a adquirir sistemas de respaldo de transición, como UPS, sistemas de alimentación ininterrumpidas para equipos de trabajo o protectores de alto voltaje de calidad para electrodomésticos en la casa. Gestiona el encendido escalonado. Al retornar al servicio eléctrico, los picos de tensión son letales. Desconecta los equipos de mayor consumo y conéctalos 15 minutos después de que se estabilice el flujo de corriente. Y haz microinversión en iluminación. Reemplaza el 100% de tu iluminación por tecnología LED recargable. Su costo ha disminuido un 40% en los 2 últimos años y evita el gasto constante en linternas o velas. Y esto nos lleva a la pregunta del día. Si ya firmaron con empresas extranjeras, ¿cuándo va a dejar de irse la luz en mi sector? La respuesta técnica es que la infraestructura eléctrica no se recupera por decreto, sino por ejecución de obras. Los proyectos actuales, tal como el de General Electric, contemplan lapsos de hasta 24 meses solo para recuperar una fracción de demanda nacional. Esto significa que financieramente debes prepararte para convivir con un suministro intermitente. Las mejoras serán graduales y por regiones, no de un día para otro. Tu mejor estrategia hoy es la prevención y la autogestión de equipos críticos. En resumen, el país busca aliados privados para encender el país, pero las reglas de juego a 25 años hacen que los inversionistas caminen con cautela. Y ahora el tip del día. El kilovatio más caro es el equipo que debes reponer por un cortocircuito. Invierte hoy en protección eléctrica y haz cobertura. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros conversará en la entrevista con el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Enrique Noboa. No se vayan.
Bien, en esta parte vamos a conversar con el ingeniero Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, una red de más de 300 empresas del sector privado nacional dedicada a servicios, bienes, operaciones e infraestructuras en la cadena de valor de los hidrocarburos. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Televen. Muy buenos días, Adrián, y ya somos más de 400 empresas. Ah, bueno, muy bien, gracias por el dato. Claro que sí. Hay que corregir eso en internet. Correcto. Sí. Bueno, podemos comenzar, por supuesto, hidrocarburos, petróleo, hablando de cómo está la industria. Usted ha comentado que está en 1.2 la producción diaria de barriles. ¿Cómo está exactamente en este momento y cuáles son las proyecciones para final de año? El volumen de producción se ha mantenido más o menos en ese nivel, quizás un poquitito por debajo. Pero seguimos apostando a que a finales de año se pueda alcanzar la cifra que ha anunciado el gobierno, cercano al 1.400.000 barriles. Cuestión de seguir trabajando, de seguir fortaleciendo nuestro sistema estratégico de producción y comercialización de crudos, y esperamos que realmente avancemos hacia esa meta. ¿Cómo se aumenta la capacidad? A principios de año, ¿cuánto era la producción de barriles de petróleo aproximadamente? Estábamos más o menos un poco por encima del millón, y poco a poco ha venido. Eso es una actividad sumamente dinámica, una actividad donde el mantenimiento, el desarrollo, la inversión, tanto en lo que se llama el CAPEX como el OPEX, que es la parte de inversión y mantenimiento, van de la mano en un proceso que todos los días requiere de una atención a profundidad, intensiva, de mucha participación de nuestra fuerza trabajadora, del equipamiento, de tecnología, y básicamente es un tema donde lo primero que se busca es una constancia, así sea poco acelerada, pero que vaya de manera constante alcanzando niveles de producción que puedan ser consistentes en el tiempo. Pero ¿qué ha sucedido si no hay, me dirá usted, si hay inversiones en este momento o inversiones desde el año pasado? ¿Por qué ha subido la capacidad o la producción de barriles de 1 millón a 1.200.000 si todavía no se han formalizado grandes inversiones? Bueno, pensamos que las inversiones tienen varias aristas, ¿no? En primer lugar, es necesario entender que este año hemos desarrollado una dinámica que va desde lo que es atender, fortalecer y actualizar el marco jurídico, el acercamiento de nuevas empresas y el fortalecimiento de los actuales operadores. Los actuales operadores se han mantenido en una dinámica defendiendo el negocio que están representando, que están atendiendo, y ese esfuerzo se va sumando en barriles. Es probable que con la instrumentación de una serie de actividades en el marco jurídico, más la materialización de algunos acuerdos adicionales con operadores serios, internacionales y nacionales responsables, podamos de alguna manera también ir ya sumando expectativas en cuanto a las metas que pudiéramos estar visualizando para finales del año próximo. Esperaremos que el sector oficial, que está al tanto, que está manejando todos estos procesos de nuevos acuerdos o de actualización de los acuerdos al nuevo marco jurídico, puedan estarnos brindando a finales de año unas metas que sean positivas, que sean proactivas en cuanto al desarrollo de la industria en Venezuela para finales del 2027. Estábamos a principios de año ya en una vía hacia diferentes ámbitos, estabilización cambiaria, producción y por supuesto hidrocarburos. Pero ahora hemos tenido estos eventos del 24 de junio y la industria petrolera no se vio afectada directamente, ¿no? La infraestructura petrolera no se vio afectada directamente por el tema o por los sismos, pero sí se ha visto afectada la economía nacional y seguirá manteniendo este ritmo de estar afectada pues la economía en Venezuela por el tema de los sismos. Han cambiado ahora las prioridades. La prioridad en este momento es la emergencia y atender a los afectados. ¿Cómo afecta esto, esta vía de crecimiento y de evolución
y de negociación y de apertura a los inversionistas extranjeros. ¿Y cree usted que ha cambiado un poco ese compás de espera? Se hará quizá un poco más largo esperando a ver este panorama de reconstrucción para entrar luego en un panorama de crecimiento. Bueno, definitivamente la trágica situación que se nos presentó a partir del 24 de junio pasado afectó la economía, la sociedad, la normal actividad y vida de nuestra gente, y siempre es propicio aprovechar estos momentos para ratificar nuestra solidaridad con las víctimas de esta lamentable situación, en donde la Cámara Petrolera inclusive se incorporó de manera temprana en un proceso con una alianza que se constituyó con la Cámara Venezolana de la Construcción y la CAF, así como muchas organizaciones, estructuras civiles, cuerpos de rescate, y el reconocimiento, por supuesto, a toda la cantidad de gente que se ha involucrado en este proceso del rescate de la vida, del rescate de las víctimas, ahora con los procesos de demolición. Todo eso nos va a llevar tiempo y recursos importantes, además. Todo ese proceso de reconstrucción que ya entrará en una fase dinámica de diseño, de estudios ya formales, de obtener resultados, de mejora en nuestra normativa, que afecta, por supuesto, también, impacta desde el punto de vista de preventivo y de desarrollo, también el desarrollo, la ejecución de nuestras nuevas instalaciones en el área petrolera. Todo eso, de alguna manera, va a impactar el panorama a los efectos de poder construir de manera más segura. Ahora, con respecto al tema financiero, bueno, partamos del hecho de que efectivamente sí va a haber necesidad de incorporar ingentes recursos financieros para poder lograr armar una estrategia de reconstrucción. Y más bien deberíamos analizar esto desde el punto de vista positivo dentro de lo mal que la hemos pasado con todo esto, y es que en la medida en que sigamos apostando a nuestra industria petrolera, podemos también, ¿verdad?, apostar a la incorporación de nuevos recursos financieros que nos permitan avanzar, inclusive con temas de reestructuración de deuda, que nos permita avanzar con la atracción de nuevos inversionistas, de que inclusive los multilaterales también se animen de manera, con certeza, a sumarse a lo que es el desarrollo de este plan, porque los recursos deben venir de diferentes fuentes. Y entonces, digamos, el área petrolera puede contribuir con su crecimiento, con su desarrollo, en lo que se refiere a el rescate de nuestros espacios afectados. ¿Es posible que algunos inversionistas pongan un poco el freno? Ojalá que no, para ver cómo va la reconstrucción en nuestro país. Esperemos que esto no sea de esta forma. En enero, comenzando y volviendo a las conversaciones que se iniciaron en enero, también hubo una reforma en la ley de hidrocarburos. Vamos a conversar de esto en unos minutos, vamos a hacer una pausa, ingeniero, y volvemos en breve. Estamos conversando con el ingeniero Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Ya volvemos. Seguimos conversando con el ingeniero Enrique Novoa Romero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Ingeniero, quedamos en la ley o la reforma de la ley de hidrocarburos. Eso sucedió en enero. ¿Qué puntos se pueden resaltar de esta reforma? Bueno, la ley, esta reforma, una reforma profunda, recogió en su proceso una cantidad de inquietudes, de necesidades, de requerimientos, de necesidad de actualización, de fortalecimiento de un negocio que es absolutamente muy dinámico y que requiere una alta competitividad en el mercado global, además
de ofrecer garantías, ofrecer confianza para efectos de estas inversiones que son importantes y que no son temas de proyectos que se resuelven en 6 meses. Cualquier proyecto de inversión petrolera son años de desarrollo. Y de una cantidad de instrumentos que existían, de decretos, de la ley anterior, todo eso fue unificado, sustituido en algunas cosas, derogados algunos instrumentos, algunos mecanismos tributarios y fiscales y legales, fueron sustituidos por un solo instrumento que permitió agrupar en una sola legislación toda la incorporación de los modelos de negocios que existen en el país y que están claramente identificados en el artículo 23 de esa reforma. A partir de eso y de su divulgación y de su conocimiento, por supuesto, sobre todo en los empresarios que han estado ligados, en las empresas que han estado ligados con el tema operativo, que ya venían en Venezuela, además de quienes se han venido acercando, centros de inversión, otros operadores de diferentes tamaños, de diferentes también países, todo eso de alguna manera se ha ido ramificando en información, en divulgación, en entender para qué fue creada esta reforma y cuál es su alcance. Los temas que tienen que ver con los espacios y los principios que establece esta reforma creo que son muy importantes porque llaman a la estabilidad del equilibrio financiero, a contar con mecanismos de resolución que sean mucho más certeros, precisos, también a contar con unos mecanismos en cuanto a la aplicación de 3 impuestos fundamentales, sustituyendo una cantidad de espacios que estaban establecidos anteriormente, regalías, impuesto integrado y el impuesto sobre la renta como los elementos referenciales principales. Y bueno, una serie de disposiciones adicionales que esa ley establece claramente en su relatoría, en su narrativa. Posteriormente se desarrolló el reglamento de esa ley. Ese reglamento salió hace más o menos cercano a los 2 meses y ya contiene toda una regulación en más de 120 artículos, establece los diferentes mecanismos para la aplicación de la ley. Eso también da certeza en cuanto a cómo trabajar los contratos, cómo desarrollar una actividad, cómo desarrollar la medición, el manejo de una cantidad de compromisos que entre las partes se debe establecer para que haya unas reglas claras en la operación. Inclusive se establecen los mecanismos para la aplicación de esos impuestos y regalías que comenté hace un momento, de una manera un poco más estructurada, más estratificada, en función del tipo de campo que pueda estar, digamos, en una negociación o que sea proceso que vaya en proceso de generar algún tipo de acuerdo. Creemos que contamos también con un régimen que ahora es más competitivo desde el punto de vista del government take, donde la aplicación total llega, la máxima aplicación de impuesto integrado y regalías no sobrepasa el 35%, y que digamos, para los casos en donde se está dentro de esos marcos, de esos 4 espacios, y se establecen además aplicaciones del 20, 25, 30 y 35, además de unas rebajas porcentuales dependiendo del tipo de proyecto. Creemos que tenemos una posición más competitiva, creemos además que es propicio el espacio para que operadores importantes se sigan acercando, los operadores importantes que están en Venezuela tomen un poco más de confianza, generemos una actividad en donde estamos conscientes que el Ministerio de Petróleo y de Hidrocarburos, y PDVSA han estado trabajando fuertemente en todo este proceso de adecuación de los contratos anteriores que estaban regidos por la antigua ley a la nueva reforma. Eso es un proceso que también ha sido muy dinámico. Esperemos que en estos tiempos vayamos obteniendo información más oficial por parte del Estado en cuanto a todos los acuerdos que se están terminando de migrar, cómo va a quedar el mapa petrolero operativo en el país y que también, por supuesto,
tengamos la oportunidad de escuchar nuevas noticias alrededor de lo que significarían las nuevas organizaciones que van entrando a sumarse en este tema operacional venezolano. Veo que pone un poco más de flexibilidad, ¿no?, en todo el manejo del negocio de los hidrocarburos, y es muy importante, usted mencionó algunos puntos del tema del marco legal y la garantía que se dé a los inversionistas extranjeros y por supuesto nacionales también sobre sus contratos y de los fondos que están invirtiendo en nuestro país. Sí, hay una ventaja estratégica en todo esto que es conveniente no dejarla de mencionar. Tiene que ver con que hoy en día el empresariado internacional y nacional que esté relacionado con el tema del desarrollo de los hidrocarburos en el país tiene la oportunidad de actuar en cualquier parte de la cadena de valor de los hidrocarburos. Tenemos la oportunidad, inclusive los empresarios venezolanos, de además de seguir trabajando con mayor profundidad y con mayor certeza en el tema de los bienes y servicios, también podemos ver incorporados al empresariado nacional en las actividades primarias e inclusive poder formar parte de los esquemas de operación de la industria petrolera. Eso da una flexibilidad en cuanto a participación, a oportunidades, que yo creo que es una nueva noticia muy positiva y que nosotros apoyamos plenamente el hecho de que nuestro empresariado, pues, el contenido nacional, el contenido de todo el empresariado y el trabajador venezolano tenga todavía mayor espacio para poder desarrollar sus actividades y sus plenas potencialidades en este negocio. El tema de bienes y servicios y la cadena de valor del sector hidrocarburos y de la Cámara de Petróleo de Venezuela, pues tiene un peso específico, ¿no?, importante. Sí, la Cámara Petrolera, que la fundamos en el año 78, es una cámara de corte multisectorial, llamémosla así, porque el centro de todo está en la actividad de los hidrocarburos y nos acompañan empresas especializadas en todos los espacios que requieren ser atendidos para que la industria opere de manera normal. Es decir, nosotros tenemos empresas de servicio a pozo, de ingeniería, suplidores, construcción, tenemos servicios conexos que están también ligados al adecuado desarrollo de toda esta industria. Vamos a hablar de esto, seguir hablando de bienes y servicios, que es importante. En unos minutos vamos a la pausa. Ingeniero, estamos conversando con Enrique Novoa, presidente de la Cámara de Petróleo de Venezuela. Ya venimos. Bueno, continuamos conversando con el ingeniero Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Quedamos en bienes y servicios, cadena de valor. También quisiera tocar algo muy importante, que es el capital humano. Sigue siendo el capital humano un valor esencial en nuestro país, especialmente para los inversionistas extranjeros. Indiscutiblemente, Venezuela tiene más de 100 años de historia petrolera y no hay un tubo, un tanque, una bomba, un muelle que no tenga la huella de un trabajador venezolano. Y hoy más que nunca, yo creo que cualquier reto de crecimiento de la industria requiere de la incorporación de una importante cantidad de recursos humanos, obreros, técnicos, profesionales, que se conecten con toda esta cadena de valor y que podamos de manera secuencial poder seguir desarrollando la industria petrolera en el país. Pero la fuga de cerebros ha tenido que también golpear a la industria. Por supuesto que sí, Adrián. Sin embargo, el reto se mantiene, el reto, digamos, de seguir levantando producción, desarrollando la industria, fortaleciendo nuestros planes de mantenimiento, se viene avanzando en esa materia y hemos logrado ver cómo se han ido incorporando recursos de manera progresiva. Nosotros apostamos al regreso de recursos profesionales al país que puedan sumarse a este proceso, a este proyecto de
de impulso a la industria petrolera. Sin embargo, debemos contar con las reservas estratégicas, humanas, de desarrollo, de técnicos y empleados de corte profesional y obrero que puedan incorporarse y que están en el país. Y nuestro llamado básicamente es que las instituciones académicas y los gremios, nuestras empresas, el Estado, todos nos sumemos, de hecho se viene haciendo, nos aboquemos a la formación de estos recursos para poderlos incorporar progresivamente en la industria. No se logra hacerlo de un día para otro, pero creo que venimos trabajando en la dirección correcta y eso va a permitir que en la medida en que vayamos estableciendo las metas, podamos ir incorporando los recursos humanos que requiere la industria y que son el bastión fundamental del desarrollo. Hablando de recursos humanos, ¿cuántos empleos indirectos se generan por cada empleo directo en la industria? Bueno, nosotros manejamos algunos indicadores que son históricos, ¿no? Pero hablar de que por cada empleo directo en la industria petrolera se puedan estar presentando unos 10 empleos indirectos es un mecanismo, es una información que es importante porque muchos de los espacios económicos en el país se ven impactados positivamente ante el desarrollo y el impulso de la industria petrolera en el país. Hay un evento que iba a tener lugar este año, se pasó para el año que viene, iba a tener lugar en octubre, el Energy Week. La Venezuela Energy Week. Venezuela Energy Week. ¿Y cuáles son las expectativas de este? Bueno, es un evento promovido buscando, por supuesto, dar la difusión, el conocimiento, la participación del sector empresarial internacional ligado al área petrolera. Nosotros como Cámara Petrolera también llevamos una cadena de eventos en donde figura para el próximo mes de octubre en Maracaibo, en los días 14, 15, 16 y 17, en la Conferencia de Energía, Petróleo y Gas 2026, y que, bueno, por la información que estamos manejando, tenemos una amplia participación para la expo que se va a montar en ese espacio. De todo el planeta, me imagino. No, bueno, sí, la que vamos a hacer, la próxima que se va a desarrollar en Maracaibo, es muy ligada a todo el desarrollo de la zona occidental del país, pero con participación a nivel nacional. La Venezuela Energy Week lleva un contexto un poco más amplio en cuanto a la invitación a que actores internacionales se puedan sumar en este proceso. Lamentablemente, ingeniero, se nos acabó el tiempo. Quedaron muchos temas en el tintero para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por conversar con nosotros la mañana de hoy. Ingeniero Novoa, un gusto y además un gran aprendizaje, ¿no?, de muchas cosas que ha comentado el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Bueno, placer haberlos acompañado en el día de hoy. Gracias nuevamente. En la próxima parte, Giselle Mobayet conversará aquí en la entrevista con Elías Sayet, dirigente de Cambio en Paz y exalcalde del municipio de Latillo. Ya venimos. Vamos a recibir a Elías Sayet, dirigente de Cambio en Paz, exalcalde del municipio de Latillo, y hoy nos acompaña también como vocero de la iniciativa Repensando Venezuela para contarnos cuáles son las aspiraciones y objetivos de este proyecto. Bienvenido al Noticiero Televen. Muchas gracias, gracias a toda la audiencia, buenos días para todos. Bueno, Repensando Venezuela surge de la iniciativa de dar un espacio para básicamente escuchar a la gente, un espacio para las ideas, un espacio para los proyectos, ya que en Venezuela, pues a todas luces se está cerrando un ciclo que a nuestro modo de ver lo que ha traído para nuestro país es pobreza, es destrucción, es odios entre hermanos. Nosotros tenemos que abrir un nuevo ciclo. Ahora, ¿de qué manera vamos a abrir ese ciclo? ¿Vamos a nosotros copiar los errores del pasado? Nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que la forma de abrir este nuevo ciclo es a través de la escucha activa, poniendo primero a los venezolanos, poniendo sus propuestas en el centro del debate, y de verdad que ha sido bien enriquecedor. Hemos tenido 2 encuentros grandes, el primero en San Antonio de los Altos, el segundo en Petare. Vamos a seguir esta semana en otros sectores, vamos a estar por ejemplo mañana en La Palomera, municipio de Baruta, y de lo que se trata es de que los dirigentes, además
conformando un panel plural, heterogéneo, de distintos factores políticos y sociales unidos allí, vayamos a escuchar. No vayamos nosotros a pontificar, a que la gente nos escuche y luego irnos, sino que vayamos a escuchar a la gente. Y ha sido impresionante. Han habido propuestas, además de mucho nivel, muy interesantes, como por ejemplo el otro día en Petare, un señor nos dijo que en este país había que conformar un fondo soberano, así como el fondo de Noruega, un fondo con los recursos petroleros para que nuestro país pueda empezar a invertir y a generar valor sobre la riqueza petrolera que tenemos. Me parece importantísima. Otra propuesta, una señora se acercó y nos dijo que ella proponía la descentralización de los servicios públicos, que las alcaldías, que las gobernaciones puedan tener pues también potestad sobre el agua, sobre la luz que se da en sus municipios, en sus regiones. Es muy interesante. De modo tal que los venezolanos hemos demostrado que tenemos nivel, que podemos ser los protagonistas de este proceso de cambio. Si viene gente del extranjero, gente de otros países a ayudarnos, bienvenidos sean, pero los protagonistas de este nuevo proceso debemos ser los venezolanos. Es muy importante lo que dice, porque una cosa es oír y otra muy distinta es escuchar, ¿no? Realmente prestar atención a esas necesidades, y entiendo que pues una vez levantado este informe técnico de cada una de estas propuestas que van a ir haciendo, porque entiendo van a recorrer el país, están comenzando Sí. con la capital, pero entiendo esto entonces se ampliará hacia el resto del país. Coméntenos cuál es el siguiente paso y qué se va a hacer con esas propuestas, o sea, ¿cuál es el plan a futuro? Porque Sí. lo ideal sería entonces llevarlo a cabo. Claro, la idea es que estas propuestas puedan llevarse a cabo, si no, no tendría ninguna razón el esfuerzo que se está haciendo. En cada encuentro que tenemos de Repensando Venezuela hay una mesa técnica. En esta mesa técnica se anotan y sistematizan las propuestas. Luego esa mesa técnica se reúne y agrupa las propuestas. Hay gente que habla de temas económicos, otros de temas políticos, otros de temas institucionales, otros de temas sociales. Hay muchas cosas. Bueno, además, no es por nada, el país por donde lo veas, te vas a dar cuenta que hay una enorme crisis y que hay algo por transformar. De modo tal que esta mesa técnica lo que hace es que sistematiza la propuesta y nosotros vamos a presentar al país una propuesta que surge de la gente, que viene de la gente, pero que además vamos a complementar otras propuestas que ya existen. Yo conozco la propuesta Venezuela Tierra de Gracia, por ejemplo, muy buena. Esto es una propuesta actualizada que viene de la gente, que va a complementar las que ya existen y que vamos a entregar a quienes liderizan este nuevo proceso de cambio, para que cuando se constituya un nuevo gobierno electo por los venezolanos se pueda empezar a materializar. Debemos ser custodios justamente de eso, de lo que son los anhelos de los venezolanos, enmarcados en sus propuestas, y que esas propuestas lleguen realmente a la realidad. En este diagnóstico de los dos lugares a los que han ido hasta ahora, ¿cuál sería entonces esa problemática quizás que se repite? Mira, el tema económico yo creo que hoy es un tema central, el salario. Venezuela está viviendo una profunda crisis, a nadie le da el salario para vivir con dignidad, y obviamente eso es una cosa que se repite en todos los lugares a donde vamos. Además nos han empezado a llegar propuestas por las redes sociales. Tuvimos que crear una cuenta que se llama @repensandove, en donde estamos también recibiendo por allí muchas propuestas, de manera que gente que no haya podido ir a los encuentros pueda también hacernos llegar estas propuestas. Hay propuestas interesantísimas, por ejemplo, en el área de la democracia. El venezolano quiere un sistema democrático, quiere volver a la democracia. Se está hablando, por ejemplo, de un parlamento bicameral, que la gente te lo dice en las comunidades. No te estoy hablando que estos son reuniones cerradas en oficinas, no. Estos son asambleas abiertas, donde la gente tiene el micrófono y dice lo que quiere, lo que piensa, sin distinción, sin discriminación, todo el mundo convocado, y es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. Además, obviamente, vamos a empezar a notar, por ejemplo, el sábado probablemente estemos en Higuerote, aquí en el estado Miranda, vamos a tener un encuentro donde están convocados pescadores, agricultores también de sectores cercanos, y es muy probable que surjan propuestas ya particulares por cada sector o por cada sitio a donde vayamos. Y lo otro, por otro lado, vamos a iniciar también con un eje temático. Vamos a instalar un Repensando Venezuela Economía, un Repensando Venezuela Petróleo, un Repensando Venezuela Democracia, de modo que vamos a empezar a hablar de temas concretos en espacios concretos, también
con panelistas expertos de cada una de esas áreas. Claro, para abarcar todo lo que realmente se necesita, que sabemos que Es un proyecto que va a estar por lo menos algunos meses, quizás un año, vamos a conformarlo bien y como te digo, la meta de esto es que cuando haya un nuevo gobierno, hay una propuesta que venga de los venezolanos para llevarse a cabo. ¿Quién lo acompaña en Repensando a Venezuela? Hay hasta ahora 11 organizaciones entre movimientos políticos y sociales que nos están acompañando. Cada vez que vean la foto de ese panel, de esos encuentros, te vas a dar cuenta que hay factores allí plurales, disímiles, que estamos unidos, que estamos un poco hermanados en pro de escuchar a la gente, en pro de que la gente tenga un espacio distinto para que pueda también alzar su voz. Así como llegan propuestas, también llegan denuncias, también llegan demandas. Y de lo que se trata es que le demos un giro. Bueno, vamos a escuchar la denuncia, pero ¿cómo crees tú que se pueda resolver el problema? ¿Cómo crees tú que podamos nosotros superar esta situación? Porque además, ¿quién conoce más los problemas que vivimos que la gente que los está padeciendo? La gente es la que sabe realmente lo que estamos viviendo y muchas veces la gente sabe la solución. Muchas veces la gente tiene ideas que a veces en una oficina expertos no logran llegar por la falta a veces de vivencia de las cosas. Claro, sabemos que por supuesto cada uno de estos proyectos va a requerir una inversión bastante representativa. ¿Cuál es el plan para que quizás no queden como en un buzón de queja, sino Así que es. realmente se haga realidad? Bueno, yo creo que una de las ideas centrales de esto es que esto es una propuesta que viene de la gente, pero que va a llegar a un nuevo gobierno. Y por eso un poco la idea de la transformación que está viviendo el país. Esto tiene que llegar al gobierno, a quienes están gobernando. ¿Para qué? Bueno, porque son ellos quienes pueden producir los cambios. Son ellos quienes pueden mejorar los servicios públicos, el sistema de transporte, mejorar la economía. Las demandas de nuestra población las puede satisfacer el gobierno y por eso es a un nuevo gobierno a quien debe llevar esta propuesta. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regreso vamos a seguir conversando con Elías Sayek, dirigente de Cambio en Paz, ex alcalde del municipio El Hatillo y además vocero de la iniciativa Pensando o Repensando a Venezuela. Ya venimos. Seguimos conversando con Elías Sayek, dirigente de Cambio en Paz, exalcalde de El Hatillo, y estamos conversando también sobre el proyecto Repensando a Venezuela. Bueno, digamos recopilando todas esas inquietudes, ¿no?, de la población, comenzaron apenas, pero es un proyecto que, como bien mencionaba antes de la pausa, pues piensan extender y recorrer el país para comenzar entonces a actuar en consecuencia en unas aspiraciones, ¿no?, prontas sobre una posible transición en el país. ¿Qué opinión merece que, pues, justamente acaban de comenzar en las negociaciones, las conversaciones en este caso? Mira, a nuestro modo de ver es un proceso de negociación inédito, es un proceso de diálogo, negociación que se da en una coyuntura distinta a la que se dieron las anteriores. Para nadie es un secreto que los hechos del 3 de enero pues marcaron un antes y un después en el país y este proceso de negociación llega con un garante que de alguna u otra forma, en teoría, pues va a velar para que estos acuerdos se cumplan y que no pase como en otros momentos. Nosotros creemos que los venezolanos tenemos que respaldar este proceso de negociación. Yo en lo personal conozco de cerca a varias personas que están en la Comisión Negociadora de la Asamblea Nacional 2015, que representan de forma institucional pues ese espacio en donde representó también en su momento a la mayoría de la población. Conozco muy bien a Dinora Figuera, una persona seria, respetable, muy honesta, de forma tal que cada quien aquí tiene que entender que tiene un rol. En este momento nosotros debemos respaldar ese proceso de negociación. ¿Para qué? Bueno, para que se terminen de liberar a las personas que están en cárceles por razones políticas, los presos políticos, para que se terminen de abrir pues los caminos para que podamos tener un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un nuevo Consejo Nacional Electoral para reinstitucionalizar este país, pero además también que hayan acuerdos para mejorar la economía, que hayan acuerdos para que puedan llegar miles de millones de dólares que la República tiene en el extranjero para que los venezolanos podemos pues
reflotar la economía, se puedan mejorar las escuelas, se puedan mejorar los hospitales. Es decir, hay muchas cosas que están sucediendo en torno a ese proceso de negociación que, si se logran, van a ser muy positivas para los venezolanos. A nuestro modo de ver, no tiene ningún sentido caerle a palo ese proceso. Yo creo que debemos apostar al éxito de ese proceso, a que se cumpla lo acordado en ese proceso y a que podamos abrir de una vez por todas un nuevo ciclo para este país. Bueno, justamente esa apuesta está con esta iniciativa Repensando Venezuela. Así es. ¿Cuál es la forma en la que podrían las personas también comunicarse con todo el equipo para que pues justamente puedan hacer llegar sus inquietudes, sus propuestas? Sí, tenemos a través de las redes sociales @repensandobe, tenemos un correo habilitado repensandobe@gmail.com y vamos a estar haciendo asambleas por todo el país. Nos van a ver, son asambleas abiertas, cualquier persona puede ir, tomar el micrófono, hacer su propuesta y poco a poco, porque además no es algo que aspiramos a hacer de un día para otro, poco a poco probablemente vayamos sistematizando algunas cosas. Hay una gente que se nos acercó que quiere hacer una página web para también recibir propuestas y sea un poco más fácil para la gente hacerlas. Probablemente estemos avanzando también en este sentido. Y de lo que se trata es que la gente se pueda integrar, que la gente pueda participar. Hemos tenido un interés muy grande. Nos están llamando de estados como Monagas, Anzoátegui, de Carabobo, de Aragua, para ir allá, para acercarnos. Estamos obviamente articulando esos encuentros para que eso se pueda dar. Estamos muy complacidos con cómo ha empezado esto, con el interés que ha despertado esto, y de eso se trata esta etapa. Repensar, reunificar, reconstruir. Eso es lo que nos toca en este nuevo ciclo en el que estamos atravesando los venezolanos, que es esta transición hacia la democracia, hacia la paz, hacia la libertad, y esperamos todos pues que pueda darse el tan anhelado proceso electoral abierto, libre, en donde los venezolanos podamos expresarnos en las urnas electorales y elegir un nuevo gobierno. ¿Existe algún tipo de seguimiento, o sea, alguna manera para que los vecinos hagan seguimiento a sus propuestas? Acuérdate que ahorita estamos en la fase de repensar. Okay. Y a veces esto se subestima, ¿no? Porque yo que he estado, por ejemplo, en instituciones de gobierno, la gente piensa que es que llega el gobernante. Si usted no tiene un programa, si usted no tiene un plan, si usted no sabe lo que va a hacer, entonces usted lo que va a hacer es improvisar y no va a transformar nada. Usted lo que va es a tapar huecos, a atender la coyuntura, la contingencia, pero usted no va a transformar. La forma de transformar es tener primero un conocimiento exacto, un estudio claro de cuáles son los problemas y cuáles son las mejores soluciones, la mejor aproximación a las soluciones, porque un problema puede tener diversas formas de solución y a veces eso no es como la matemática que 2 más 2 es 4, lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro, de forma tal que nosotros estamos ahorita en esa primera fase, repensar, algo que en nuestro país tristemente además se nos olvidó. A nosotros acá durante muchos años nos dijeron que bueno, que casi que no había que pensar, que aquí lo que tenía era que cumplir una orden, que bueno, que ser leal es una cosa sin discernimiento, sin pensamiento, sin racionalidad. Y nosotros queremos volver a la racionalidad, a la razón. Y por eso hablamos de repensar, porque lo que tenemos fracasó. El país está desmantelado, el país está en crisis por donde lo vea. Tenemos que reconstruirlo. ¿Cómo lo reconstruimos? Primero es repensando. ¿Hacia dónde vamos a ir? Creemos que en lo político, por ejemplo, creemos en la división de los poderes públicos, o creemos en la descentralización, o creemos más bien en la centralización. ¿Cómo pensamos que es la mejor forma, como decía el Libertador, de darle la mayor suma de felicidad al pueblo, a la gente? ¿Cómo alcanzamos esa mayor suma de felicidad? Indudablemente no es con lo que tenemos. En lo económico, por ejemplo, ¿será que creemos en la propiedad del Estado sobre todos los bienes de producción o será que creemos en la propiedad privada? Creemos en que el individuo es el amo y señor de su vida y, bueno, y que pueda hacer su destino, que pueda hacer su camino, que pueda hacer cualquier iniciativa privada y que el Estado está ahí para apoyar, para fomentar, para dar mejor capacidad. Nosotros creemos en eso. Eso es un debate que hay que dar y lo estamos haciendo con Repensando a Venezuela. Antes de despedirlo, ¿considera entonces que el principal error que no se puede repetir, que se ha hecho hasta ahora, es no escuchar? No escuchar. Los problemas en Venezuela empezaron cuando dejamos de escucharnos.
Una vez que nos escuchamos podemos entendernos, pero sobre todo un ejercicio también de respeto, de dignidad. Si respetamos a alguien, los escuchamos, y si los escuchamos, podemos entendernos. Muchísimas gracias a Elías Sayet, exalcalde del municipio de Latillo, dirigente de Cambio en Paz, y hoy también nos hablaba como vocero de Repensando a Venezuela. Nos vamos a la pausa, al regreso vamos a revisar qué es noticia en el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. No se vayan. El Papa León XIV anunció un primer envío de 100.000 euros destinados a la asistencia de las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. La donación será canalizada directamente a través de la Conferencia Episcopal Colombiana para coordinar la compra y distribución de insumos prioritarios en las zonas golpeadas por la emergencia. Por su parte, el Dicasterio para el Servicio de la Caridad mantendrá la evaluación del escenario para coordinar posibles aportes complementarios junto a los organismos de asistencia colombianos. Y 4 presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación fueron acusados por autoridades estadounidenses de narcoterrorismo y tráfico de drogas y armas. De ser hallados culpables, los sospechosos, todos de nacionalidad mexicana, podrían ser condenados a cadena perpetua. La organización criminal es considerada por Washington como uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos de México. La policía de Ecuador incautó 370 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento falso de un camión en la ciudad fronteriza de Tulcán. El operativo se logró tras una denuncia telefónica y terminó con la detención de la conductora en una zona clave donde Ecuador y Colombia coordinan operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. 5 personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas por la policía española por su presunta vinculación con una red criminal acusada de reclutar a niñas solas internadas en centros de acogida de migrantes en Canarias. Según las autoridades, las víctimas eran captadas bajo propuestas falsas para ser llevadas a España peninsular y Francia con fines de explotación sexual. La Guardia Civil rescató a 2 víctimas y evitó que otras 4 niñas abandonaran las islas. Hoy, 12 de agosto, los científicos y amantes de la astronomía tendrán la mirada puesta en el firmamento por un eclipse total de sol. Buena parte de Europa podrá ver cómo se oscurece el cielo cuando la luna se coloque sobre el astro rey. Adrián nos tiene más información. Gracias, Giselle. Este evento astronómico comenzará en Rusia por el hemisferio norte y pasará por Groenlandia antes de atravesar el Océano Atlántico y llegar a Europa. Este eclipse será total, en especial en una franja que atraviesa España de Oviedo a Palma de Mallorca, pasando por Burgos. ¿Cómo se produce este fenómeno? Un eclipse total de sol se produce cuando la luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre una franja estrecha de la superficie terrestre. Aunque la luna es 400 veces más pequeña que el Sol, está 400 veces más o menos más cerca de la Tierra, por lo que produce un momento de oscuridad en un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo exactamente durará este eclipse total del Sol? El momento exacto donde el Sol estará completamente oculto solo va a durar 1 minuto con 48 segundos. Sin embargo, el fenómeno en su conjunto será mucho más largo. Se estima que dure por lo menos 2 horas, debido a que comenzará como un eclipse parcial, seguido de esta fase total donde se oscurecerá todo y luego volverá a ser un eclipse parcial. Este fenómeno poco común ocurre cuando la sombra proyectada de la Luna solo entra en contacto con la Tierra en una franja de unos pocos kilómetros de largo. Para que un eclipse solar total sea visible de nuevo en Europa, habrá que esperar unos 400 años. Sin embargo, otros 2 fenómenos de este tipo serán visibles en otras zonas de España en los próximos 2 años. En el extremo sur, el 2 de agosto de 2027, el año que viene, y luego en buena parte del sur del país, el 26 de enero del año 2028.
Bueno, es importante destacar que para presenciar este tipo de eventos astronómicos es necesario tener una buena protección. Los expertos recomiendan utilizar lentes que cumplan con la normativa ISO, que tiene una cantidad de números ahí, 12312, 215, la que más protege a las retinas porque filtra el 100% de los rayos UV. El eclipse en sí no es peligroso, pero sí el hecho de que pueda mirarse directamente al sol sin protección, que podría ocasionar un agujero negro en la retina, y esto representa un daño irreversible. Otra pregunta importante es saber si este eclipse total de sol será visible en Venezuela y América. Pues no, en el norte de América sí, más o menos, solo será visible en algunos países de Europa, pero como sabemos que es un evento poco común y acaparará el interés mundial, la NASA ha dispuesto sus diversas plataformas de transmisión para dar cobertura a este evento y que todos en el mundo podamos apreciarlo. Un evento astronómico excepcional, que se verá también en parte, como dije, del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, la mayor parte de Canadá y el noreste de África, parte de Europa. Estén atentos entonces a las transmisiones de este eclipse solar. Volvemos al set principal con Giselle. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestro recorrido con los portales web de última hora, donde el presidente salvadoreño Nayib Bukele publicó en su cuenta en X un mensaje para el pueblo colombiano. Ya va en camino el primer avión hacia Colombia con las primeras 51 toneladas de ayuda humanitaria. Dios bendiga a Colombia. Continuamos con Euronews. Marruecos acusa a España de agredir a los inmigrantes que cruzaron a Ceuta y reclama su soberanía. El Consejo de Derechos Humanos marroquí recogió testimonios de migrantes que coincidían en denunciar agresiones por parte de agentes españoles, especialmente en lugares fuera del alcance de las cámaras, y menores que han sufrido insultos y golpes por parte de grupos extremistas. Y por último, el portal suizo Swissinfo titula lo siguiente: al menos 17 muertos en un nuevo episodio de violencia intercomunitaria en Sudán del Sur. Esto luego que presuntos atacantes armados entraron a la localidad de Maper, donde los robos de ganado, los asesinatos por venganza y las disputas por tierras de pastoreo y agua han provocado repetidamente enfrentamientos mortales entre comunidades. Y en nuestro video viral tenemos el insólito momento en el que un buitre toca la campana de una iglesia en el municipio colombiano de Concepción, al norte de Santander, luego del terremoto que sufrió el vecino país. Las imágenes se viralizaron con usuarios que veían en el extraño gesto del gallinazo una referencia a Macondo, el pueblo ficticio de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, en donde el ave era asociada con la muerte. ¿Qué parece? Bueno, interesante. Y esa analogía con Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, bueno, interesante. Tenemos que darle el pase a Alejandro Parra, que ya está listo para los deportes. Feliz mañana, amigos televidentes. Les saluda Alejandro Parra y vamos a iniciar con nuestro repaso de la información deportiva. Comenzamos con el béisbol venezolano, y es que Osvaldo Guillén cerró la puerta a volver a dirigir en la LBBP. Esto lo confirmó luego de que recibió una propuesta de las Águilas del Zulia para la temporada 2026-2027, pero decidió rechazarla. Guillén aseguró que no volverá al cargo de manager en Venezuela y explicó que esta decisión está relacionada con las experiencias que ha vivido recientemente frente a los Tiburones de La Guaira y a los Tigres de Aragua. El estratega aseguró que prefiere no exponerse nuevamente a situaciones que puedan perjudicar su relación con el béisbol venezolano. Vamos ahora con el fútbol, y es que el Corinthians de Brasil anunció que no renovará el contrato del neerlandés Memphis Depay.
A pesar de tenerlo en sus filas desde septiembre de 2024, el club indicó que la medida es necesaria, pues responde a los recursos limitados con los que cuenta actualmente la organización, al ser uno de los equipos con la mayor cantidad de deudas en el fútbol brasileño. Depay, por su parte, acusó al club de incumplimientos contractuales. Y el veterano delantero Alexis Sánchez se sumó a la lista de figuras que estarán en la Major League Soccer tras anunciar su llegada al Montreal. El futbolista ex Barcelona y Arsenal de 37 años se comprometió por lo que queda de la campaña 2026 con el club canadiense y contará con una opción de jugador para el 2027. Montreal actualmente se encuentra penúltimo en la conferencia este del fútbol norteamericano. Y la Conmebol anunció que suspendió los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericanas programados en Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Según un informe oficial, la medida busca priorizar la seguridad y respetar a las víctimas. Esta situación ameritó la suspensión del partido de octavos de final de Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, programado para el día de hoy en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Y el Paris Saint-Germain y el Aston Villa disputarán este miércoles en Salzburgo el partido por la Supercopa de Europa, torneo que define al campeón absoluto del continente al enfrentar al ganador de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Con esto finalizamos la información deportiva por la mañana de hoy y los dejo con mis compañeros. Gracias, Alejandro. Amigos, llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí nos vemos. En Instagram nos encuentra también como Televen TV y El Piso, Noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. Y no se olviden también de visitar nuestra página web www.televen.com, en donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, El Noticiero Televen, para que esté al día con las noticias. Recuerde, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía. Chao.